Checa este dato. Existen 3 factores que nos impiden al ser humano llegar a la cima del éxito, tanto como laboral y como espiritual. Es el orgullo, la envidia y la falta de perdón. 5 personas a las cuales debo de perdonar para poder obtener el éxito laboral y espiritual en este año 2023. Número 1. Perdonar a nuestros padres. Híjole, quizás una de las más complicadas o más difíciles para algunos casos. Perdonar a nuestros padres. ¿Por qué es tan importante perdonar a nuestros padres? Nuestros padres son las personas que están desde que nosotros nacemos. Son las personas con las que más convivimos, son las personas con las que más tratamos, son las personas que nos ayudan a formar nuestro carácter y son aquellas personas que están con nosotros hasta el último día, en nuestros éxitos, en nuestros fracasos, en nuestras victorias y en nuestras pérdidas. Ellos siempre estarán y están con nosotros. Pero en ese transcurso, nuestros padres pueden herirnos de muchísimas maneras. Entonces es importante que nosotros, para poder obtener el éxito laboral y espiritual, lo primero que debemos de empezar es perdonando a nuestros padres. Ahora, se me viene una historia tan significativa para nosotros. La historia de José. ¿Te recuerdas de José el soñador? Me recuerdo que él fue traicionado por sus propios hermanos. Eran 10 de sus hermanos los cuales lo traicionaron. Y eran esas 10 personas en las cuales él había puesto toda su confianza. Las 10 personas más importantes de su mundo, sus hermanos. Y sin embargo ellos conspiraron contra él. Y primero lo trataron de matar. Y después decidieron venderlo. Imagínate el pobre José, que había puesto toda su confianza en su familia, en este caso en sus hermanos. Quizás te pudo haber sucedido alguna situación igual. Quizás no con tus hermanos, pero quizás con tus padres. ¿Cuántas personas no hay que fueron criados desde pequeños, quizás con mamá solamente, o quizás con papá solamente, o quizás sin padres? Es por eso que nosotros es la importancia de poder perdonar a nuestros padres por el bien o por el mal que ellos ocasionaron. Porque es algo muy importante que queda arraigado en nuestro espíritu, en nuestra alma, que es importante quitar, arrancar de raíz. Y recuerdo cuando en Génesis 45, 4 al 5, que decía: yo soy su hermano José, cuando encontraron sus hermanos a José, quien ustedes vendieron, le dijo, en Egipto. Ahora pues no se entristezcan más, ni les pase angustia en sus almas por haberme vendido. He aquí que estoy yo para salvar sus vidas, porque Dios así me envió a hacerlo con ustedes. Imagínate el corazón de José. ¿Qué acto de perdón tan más grande José hizo en frente de sus hermanos al perdonarlos? ¿Y cuál fue la recompensa de José? Un corazón humilde que puso en práctica el perdón en aquellos que le hicieron tanto daño, en este caso sus hermanos, que lo vendieron, físicamente lo vendieron, y sin embargo él les devolvió mal por bien. Esa es la importancia del perdón. Perdonar a nuestros padres, aquellos que nos trajeron al mundo. Quizás hicieron su trabajo mal, quizás lo hicieron bien, pero si lo hicieron mal, es importante que perdonemos a nuestros padres. Es la importancia de perdonar a nuestros padres, porque son las figuras, la figura de Dios que tenemos en la tierra, desde que nacemos hasta que crecemos, nuestros padres, nuestra autoridad. Número 2. Tenemos que aprender a perdonar a otros. Perdonar a otros. Eso es un poquito más difícil todavía, ¿verdad? Porque quizás puedes decir, puedo tener empatía con mi mamá o con mi papá, pero perdonar a otro que me hizo daño, ese sería otro nivel más importante, pero es importante perdonar a otros. Colosenses 3:13, recuerdo que dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Y dice: si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así mismo debemos también hacerlo con aquellos que nos hicieron un daño. Entonces es importante que nosotros perdonemos a otros que nos han dañado, a otros que nos han lastimado, a otros que nos han faltado al respeto. Es importante perdonar a otros. Y la tercera es perdonarse a sí mismo. El perdón a sí mismo es muy importante. La razón por la cual
las personas no logran el éxito es porque quizás tienen algunos traumas, quizás tienen algunas convicciones en su corazón, en su alma, en su espíritu. Quizás tienen algunas situaciones en su alma que no han podido resolver, por la cual se sienten inferiores a otros. Entonces es importante perdonarte a ti mismo. Pero ¿por qué me debo de perdonar a mí mismo? Me debo de perdonar a mí mismo por los errores que he cometido en la vida. Llámese cualquier error que tú cometiste en la vida, cualquier falta, tienes que perdonarte a ti mismo por esa falta que tú cometiste. También tienes que pedirte perdón a ti mismo, perdonarte a ti mismo por las malas decisiones que has tomado en la vida. Ya que las decisiones son las que nos han llevado muchas veces a darle vuelta a nuestro destino y a buscar las salidas fáciles para llegar más rápido a la meta, pero en ese transcurso mucho daño fue ocasionado en nuestro alma, en nuestro espíritu. Entonces es importante perdonarnos a nosotros mismos por las malas decisiones que hemos tomado. Y también es importante perdonarnos a nosotros mismos por el daño que hicimos a otros. Todos hemos dañado a otros. Quizás hemos dañado a nuestros hermanos, quizás hemos dañado a nuestros padres por nuestras malas decisiones. Entonces es importante que para este año, si queremos avanzar a otro nivel, es importante perdonarnos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido. Y el cuarto es pedir perdón específico. Y creo que este es uno de los más importantes y de los más difíciles de hacer. Pedir perdón específico. ¿Tú crees que sería muy fácil acudir con una persona que quizás hizo de ti un acto abominable, un acto de irrespeto hacia tu vida, hacia tu cuerpo? ¿Sería tan fácil ir a pedir perdón específico hacia esa persona? Pues no es fácil, pero es importante. ¿Por qué? Porque el mecanismo del perdón tiene la doble intención de decir: voy y pido perdón a aquel que me ha dañado, pero no tanto porque quiero que sea libre esa persona, sino porque quiero ser sanado yo mismo. Entonces tiene esa doble intención, es decir, pedimos perdón para que nosotros seamos libres de toda culpa y para que la persona afectada reciba la sanidad. Entonces es importante ir a pedir perdón a otros. ¿Es lo más difícil? Sí, es lo más difícil, pero es importante porque es para tu sanidad. Y el que se beneficia en pedir perdón a otros somos nosotros. Y la quinta es perdonar a Dios. ¡Wow! ¿Perdonar a Dios? ¿Yo perdonar a Dios? ¿Un ser humano? ¿Por qué debería yo de perdonar a Dios? Te voy a decir varias características por qué a veces tenemos que perdonar a Dios. Hay muchas personas que han dejado de creer en Dios por cuestionarlo, por algún suceso que sucedió en sus vidas, algún suceso injusto, irrazonable que les pasó o que les sucedió. Por ejemplo, la muerte de un ser querido. A veces pierdes a una persona y dices tú, pero ¿por qué Dios me quitó a la persona que más amaba? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios permitiste que esto pasara? ¿Por qué Dios me lo quitó? ¿Por qué Dios me lo arrebató? ¿Por qué Dios hiciste eso? Y en realidad la pregunta surge y te digo, ¿verdaderamente Dios hizo esto? Claro que Dios lo permitió. ¿Por qué Dios permitió las cosas? Pero ahora surge la pregunta, ¿es mi responsabilidad y mi deber dentro de mi dolor por la pérdida de un ser querido o por algo que yo anhelaba y no se cumplió y culpé a Dios por haber actuado de esa manera con mi vida, con mi destino? ¿De verdad es normal que uno cuestione a Dios por esas cosas? La pregunta es sí es normal. Es por eso que debemos de perdonar a Dios por la voluntad de Dios que ha tomado en nuestras vidas, sea buena o sea mala. Es importante. Y se me viene a la mente el versículo de Romanos 9:19 que dice: amigo mío, ¿quién eres tú para cuestionar las decisiones de Dios? ¿Acaso la olla de barro no puede quejarse del que le dio esa forma? Entonces mi pregunta es, ¿verdaderamente nosotros tenemos el control de nuestro destino? ¿Verdaderamente Dios tiene el control de nuestro destino como arquitecto de nuestra vida y de nuestro ser? Él tiene el control completo y total, definitivamente. Entonces es importante que nosotros perdonemos a Dios por las cosas que Él decidió dentro de su magnífica voluntad
de hacer con nuestra vida, con nuestro futuro o con nuestro destino. Si tú practicas estos 5 pasos de perdón, quiero decirte que vas a recibir una dosis de bendición sobrenatural a tu espíritu y vas a poder mirar las cosas de una manera diferente, porque el proceso de sanidad comienza en el punto que nosotros decidimos perdonar. Dios te bendiga.